Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta tercera edición de nuestro e-meeting BUPA, que en esta instancia vamos a tratar un tema tan interesante, tan relevante y tan actual como es la ciberseguridad. Recordarles que, bueno, los meetings son una instancia que nosotros hemos querido desarrollar para generar conversación, una conversación abierta, transversal, en base a distintos temas de salud y temas también de la actualidad. Recordarles que toda la información y las presentaciones que abordemos hoy día los encontrarán posteriormente en nuestro sitio web www.bupa.cl, de manera que la puedan revisar y que la puedan compartir. Bueno, ya para entrar en materia, en esta oportunidad, como les señalaba, vamos a abordar un tema tan actual como es la ciberseguridad y la protección de nuestros datos personales y datos sensibles. Sin duda, en el marco de la pandemia que estamos viviendo hoy día, tanto en Chile como en el mundo, la conexión a Internet, los servicios digitales, los productos digitales que nosotros consumimos día a día, como los streaming, las videollamadas o los mensajes a través de plataformas de mensajería, se han incrementado exponencialmente y evidentemente que hoy día más que nunca se requieren esfuerzos en materia de la protección de los datos. Solo como contexto y algunos datos de relevancia para poder poner en contexto lo que hoy día estamos viviendo. Hoy día en el mundo se generan cerca de 2 millones de videollamadas en un mismo momento de manera simultánea. Se envían más de 41 millones de mensajes por WhatsApp y eso básicamente refleja que vivimos rodeados de datos. Y en efecto, eso supone un desafío mayor para nosotros las personas, para las empresas, para los gobiernos y para los distintos estados, puesto que, por ejemplo, según la consultora internacional Gartner, para el 2023 el 65% de la población mundial tendrá cubiertos sus datos personales a partir de nuevas regulaciones que buscan normar la privacidad de esto. Y si bien este 65% es un 10% mayor respecto a lo que se esperaba inicialmente para el 2020, sin duda que refleja en que todavía tenemos algunas brechas que tenemos que ir subsanando y tenemos que ir adaptándonos a esta nueva realidad. Y bueno, para conversar sobre este importante tema, hoy día contamos con un gran panel de representantes y de líderes en esta materia. Está con nosotros el senador de la República, Felipe Arboe, la directora operacional del CIRS de la Subsecretaría del Interior, Caterina Canales, el gerente de seguridad de datos de Microsoft, Marcelo Feldman, y el gerente corporativo de tecnología de Bupa Chile. Así que los saludamos, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta importante instancia. Y bueno, sin más, queremos partir entonces de esta manera con su visión y sus presentaciones. Antes de comenzar, únicamente contarles que a partir de la convocatoria que nosotros hemos realizado, ya hemos podido recibir algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar y que las hemos considerado en el panel posterior que vamos a tener a las presentaciones. Y como les señalaba, esta información y todo lo que conversemos hoy día va a quedar en nuestro sitio web www.upa.cl. Dejo entonces ahora con ustedes al abogado y senador de la República, Felipe Arboe, quien en su rol como senador ha integrado distintas comisiones permanentes en el Senado en temas de seguridad pública, economía, constitución, legislación, justicia y reglamento y de agricultura. Y en el Parlamento ha sido uno de los representantes que ha liderado los temas de ciberseguridad y seguridad de los datos. Así que, senador, muchas gracias por acompañarnos hoy día y lo dejo para que pueda realizar su presentación. Muchas gracias, Pamela. En primer lugar, quiero agradecer a BUPA por la posibilidad de participar en este importante encuentro, felicitarlos por la decisión de tener estos encuentros que permiten una interacción público-privada y un análisis más detallado de los temas que son relevantes y que probablemente están condicionando los niveles de desarrollo, tanto de negocios como de derechos fundamentales. Saludar también a Pamela, a Caterina, a Marcelo, a todo el equipo que hoy día está como copanelistas y reiterar mis agradecimientos. Pamela hablaba y decía, para entrar en materia, decía... tenemos hoy día un mundo que se ha tenido que digitalizar por obligación
y digo por obligación en el sentido de que no estábamos preparados para tener que cambiar nuestra cultura de relacionamiento, tanto personal como laboral, como académico, y pasar desde el contacto físico, la relación presencial, a una relación más bien virtual, remota, inmediata. En consecuencia, eso ha significado un tremendo desafío para la infraestructura de redes, que lamentablemente en nuestro país todavía tenemos una brecha digital extremadamente grande, y lo que ha significado una separación probablemente aún más grande, particularmente en materia de educación, entre los habitantes de un sector de la ciudad y particularmente de las capitales regionales o de Santiago versus el resto de los alumnos que lamentablemente tienen carencia de cobertura de infraestructura de redes. Entonces, el primer desafío que yo veo ahí tiene que ver más que el ámbito regulatorio, el ámbito de inversión en infraestructura. Para hacer una breve referencia cuantitativa, para ubicarnos en lo que estamos conversando, solo quiero decirles que en 60 segundos, es decir, el tiempo que demora el puntero en recorrer todo el arco de un reloj analógico, se producen 1,3 millones de mensajes en Facebook, 19 millones de mensajes de textos, 4,7 millones exhibiciones de videos en YouTube. Se producen 694.444 mensajes o fotos en Instagram. Estamos hablando de 190 millones de emails. Todo esto en 60 segundos. Es decir, en un minuto se nos puede ir una cantidad de terabytes de datos de un lugar a otro. La pregunta es, esa información que entregamos, la conversación que estamos teniendo, ¿cómo sabemos, cómo asegurarnos de que los datos, imágenes, información o dineros transitan por redes seguras? Porque técnicamente no tenemos un cable entre yo que estoy hoy día en el Senado en Valparaíso y ustedes que están probablemente en diferentes lugares. Bueno, no hay un cable donde uno diga así, mira, por aquí van los datos. Todo esto hoy día es digital, todo esto está en las ondas del aire y por tanto satelitales y por tanto se requiere adoptar medidas fundamentales en materia de ciberseguridad y también una concepción, más bien en la lógica de decir que la transferencia tecnológica que se ha hecho para implementar nuevos desafíos y desarrollos tecnológicos está basada ya no sobre la base del capital necesariamente, sino sobre la base de la capacidad de adquirir, administrar y transformar en inteligencia, es decir, en capacidad de análisis, un conjunto de información a la cual denominamos datos. Entonces, datos es hoy día, como se ha dicho de manera muy cliché, pero muy cierta, es el petróleo de los negocios digitales. Y por tanto, quien administre grandes volúmenes de datos y tenga la capacidad de ordenarlos en función de generar patrones de consumo, de comportamiento, otro es quien tiene finalmente el poder para poder segmentar y ofrecer servicios mucho más dirigidos en una economía que demanda inmediatez, resultado, eficiencia y eficacia. En consecuencia, lo primero, a mi juicio, y que vamos a terminar con eso también, desde el punto de vista de las recomendaciones, es hacerle entender al mundo privado, a la empresa, que los datos personales y la ciberseguridad no son tema necesariamente del departamento informático de la empresa, sino que tienen que estar incorporados en el gobierno corporativo, porque el daño reputacional o el daño al negocio puede ser determinante para la sobrevivencia o la muerte de un determinado negocio. Vamos a ir avanzando. No sé si lo muevo yo, lo mueven ustedes. Lo mueven ustedes, ¿no? La presentación. Tengo dudas si la muevo yo. A ver. ¿No? A ver. Ahí está. El esquema de la exposición, muy rápido. Vamos a ver cuál es el rol del legislador en materia de ciberseguridad y datos, la comparación entre estándares chilenos y la experiencia internacional, y qué estándares de protección debiera adoptar Chile tanto en datos personales como en materia de ciberseguridad, particularmente tratándose de datos sensibles o datos de protección especial. Sigamos. La regulación vigente. Cuando uno mira la regulación que está a ver, vuelvo, ahí está. La regulación vigente tenemos, primero, ustedes saben, y estamos ahora en un momento muy importante porque se ha definido la nueva Constitución. La Constitución, para explicarlo muy en fácil, es el cuerpo jurídico que consagra valores, principios y reglas que obligan al legislador o a los gobernantes a hacer planes, programas o leyes respetando esos valores, principios y reglas. Para decirlo de otra forma, la Constitución es la jefa de las y de los programas. Ni el gobierno, ni el Poder Judicial, ni el Parlamento se puede
exceder en el marco constitucional, es un límite al poder en beneficio de los ciudadanos. En ese cuadro, entonces, lo que corresponde es hacer presente que la primera regulación que tenemos en materia de datos personales fue un logro que tuvimos el año 2018, que es la 96, que incorporó dentro de la Constitución Política, en el artículo 19, número 4, a propósito de la honra y la privacidad, el derecho a la protección de datos personales. ¿Y qué estableció esa reforma que logramos sacar adelante? Estableció que la ley es la que va a establecer la forma y el ejercicio de sus derechos. En consecuencia, lo primero que hace es consagrar un derecho constitucional y decirle a toda la legislación: muchachos, muchachas, cuidado, si quieren legislar, no pueden pasar por encima de este nuevo derecho constitucional, protección de los datos personales. ¿Y cuál es el límite? Lo va a fijar la ley. Y hoy día hay un proyecto de ley que está en el Congreso, que estamos esperando en el Senado, en la Comisión de Hacienda, que pueda despacharlo prontamente, que cambia completamente la actual legislación, que es la ley 19.628, que es del año 1999. Esa ley, si bien fue pionera para su época, está completamente desactualizada. Pensemos solamente que en 1999 no existía Facebook, por ejemplo. Así de simple, la ley está completamente desactualizada y no tiene una autoridad que se preocupe de la supervigilancia de este mercado. Y por tanto, para decirlo de otra forma, desde el punto de vista de la empresa, la ley 19.628 para muchas empresas es, comillas, un problema, un freno, un lomo de toro al desarrollo de nuevos negocios. Y eso es un problema porque además genera incertidumbre. Porque si bien la ley es mala, la jurisprudencia ha ido avanzando más rápido y muchas veces las empresas no saben cómo tratar sus datos porque la ley establece un estándar muy bajo, la ley vigente, pero resulta que la jurisprudencia está exigiendo más derechos que son en relación principalmente a instrumentos globales, y particularmente el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos de Europa. Un segundo aspecto en materia de ciberseguridad. Todo dato circula o debe circular por una carretera de datos. Y esa carretera de datos requiere, para mantener la integridad de los mismos y que lleguen a destino, se requiere que tenga normas de ciberseguridad, es decir, que tenga medidas técnicas, tecnológicas que permitan garantizar que el tránsito de esos datos, de esa información, de esos dineros, va a ser seguro. Y se adoptan un conjunto de procedimientos tecnológicos, pero también de procesos al interior de las empresas para garantizar esto. El problema es que Chile también tiene una ley de 1993, o sea, aún anterior a esta, ¿no? Entonces los delitos informáticos son de aquella época. Y usted comprenderá que entre 1993 y el 2021 han pasado varios años, digamos, mucha evolución tecnológica, mucho desarrollo tecnológico, lo que hace en la práctica que la persecución penal para aquellos que cometen delitos informáticos sea extremadamente débil, laxa y, por qué no decirlo también, bastante inútil. Entonces los fiscales están obligados a utilizar tipos penales distintos, como la estafa u otros, para tratar de acomodar los tipos penales a la actual situación de violación en materia, por ejemplo, de phishing o de algún ransomware u otro tipo de daño que se produzca a los procesos productivos. Yo diría, si uno tuviese que, y avanzamos un poquito, si uno tuviese que mirar la regulación vigente, yo destacaría lo que he señalado, el principio de transparencia probablemente que está en la Constitución Política, el artículo 19 que establece los derechos fundamentales, dentro de los cuales está el de protección de datos, establecería también, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, hay un conjunto de normas que están en el Código Procesal Penal, que están en la norma de la Unidad de Análisis Financiero para evitar el lavado de activos, la hemos incorporado en la Ley de Libre Competencia, en la Ley del Consumidor recientemente, en el sistema de inteligencia. Es decir, tenemos hoy día un marco regulatorio bastante, yo diría, inorgánico, porque se va discutiendo proyecto a proyecto sin la visión global del necesario normativo. Por eso es que mucho hincapié en crear un proyecto de ley distinto, tanto en delitos informáticos como también en materia de datos personales. Sigamos, en materia de delitos informáticos, yo decía que la ley 19.223 es de 1993, es muy antigua, y lo que busca, y lo que hicimos nosotros es un proyecto de ley que busca adecuar nuestra legislación a lo que se llama el Convenio de Budapest, que es un tratado multilateral que permitió a los países fijar estándares relativamente comunes en materia de sanción, persecución y prevención de los delitos informáticos, ¿no? Ese proyecto está en discusión, lo aprobamos en el Senado, ya está en la Cámara de Diputados, estamos esperando que sea prontamente aprobado, porque eso sí que va a establecer herramientas para dar mayor certeza en la persecución penal de quienes hacen el hackeo, no el hackeo ético, el hackeo, o el caso de
todo tipo de delitos informáticos, su actividad habitual. ¿Qué tenemos nosotros? Lamentablemente, el 2017 se sacó en el gobierno anterior la Política Nacional de Ciberseguridad, que contemplaba una reforma en materia de delitos informáticos, una reforma en la autoridad responsable, una reforma en el marco, perdón, una reforma de autoridad responsable y adicionalmente una reforma desde el punto de vista también de las competencias, las potestades que va a tener el Estado. Es decir, se creaba una institucionalidad pública, se planteaba la creación de una institucionalidad pública. El actual gobierno envió el proyecto de delitos informáticos, pero lamentablemente respecto a los otros proyectos, la ley marco de ciberseguridad, hasta el día de hoy no llega, a pesar de que fue un compromiso presidencial para el año 2019. Mi percepción es que en Chile en general, lamentablemente, y da lo mismo el gobierno, nos hemos estado acostumbrando a que estos temas se discuten cuando hay un escándalo. Entonces vamos a tener que esperar un nuevo ataque de crimen de ciberseguridad para que este tema se ponga en los medios de comunicación y vuelva la autoridad a decirle vamos a poner urgencia al proyecto, vamos a empezar a tratarlo, vamos a mandar el proyecto. Eso es un problema porque Chile tiene que ponerse pantalones largos desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista regulatorio, hacer leyes marco que tengan lenguajes evolutivos, es decir, que no sean un freno al desarrollo tecnológico y científico, pero a su vez que tengan esas leyes marco que le den potestad a la autoridad regulatoria para poder ir creando marcos regulatorios flexibles en el tiempo, porque el riesgo de obsolescencia o la vorágine de cambios científicos y tecnológicos es extremadamente corto, es decir, el periodo de vigencia de una ley es cada vez más corto por la evolución tecnológica. Entonces vamos a tener que ir acostumbrándonos a tener ese tipo de leyes más bien marco, donde le dejamos al regulador la posibilidad de establecer a través de directivas de funcionamiento regulaciones específicas a ciertas materias. Hay un caso, y sigamos adelante, hay un caso que yo quiero tocar, que ha sido objeto de cierta polémica y que ha sido parte de las razones por las cuales en la Cámara de Diputados se ha atrasado un poco la discusión del proyecto de delito informático. Y se refiere al hackeo ético, o al ethical hacking, ¿no? Que es tremendamente relevante para la vulnerabilidad de la empresa y permitir que la empresa adopte mecanismos de ciberseguridad adecuados, se requiere alguien que esté disponible a enrostrar esas vulnerabilidades. Y existe en Chile y en el mundo una rama de expertos informáticos que se dedican al hackeo ético, es decir, a los cuales se les paga o eventualmente lo hacen, y le dice a una empresa que me metí en su sistema y tiene todas estas vulnerabilidades. Es que esa empresa haga las inversiones correspondientes para eliminar esas vulnerabilidades. Bueno, es muy complejo regular esto. Por un lado, la experiencia internacional señalaba que tenía mucha importancia, pero también hemos visto que la experiencia internacional no es tan claro que se prohíba el hackeo ético, ni tampoco que se acepte digamos, abiertamente. Porque dejar la puerta abierta para que se haga un hackeo ético puede significar una excusa penal de aquellos que son evidentemente cibercriminales y que sorprendidos argumenten que están haciendo un hackeo ético. Entonces la regulación no es nada fácil. Nosotros establecimos un mecanismo que no fue del todo aceptado por la academia, particularmente por la Universidad de Chile, y que es muy legítimo que así sea porque ellos están trabajando en esto. En consecuencia, creo que vamos a tener que, y van a tener que la Cámara de Diputados ser un poquito más creativos en esta materia. Yo diría que nosotros en la Comisión de Seguridad del Senado, cuando aprobamos esta norma, nos quedamos con la lógica de que se prohíbe cuando hay acceso ilícito. Y no hay un eximente, pero sí se incluyó un concepto más bien de autorización para el hacking ético, ¿no? Pero todavía, como digo, está en tramitación. Ahora, si uno tuviese que pensar más allá de esto, es cómo uno debiera pasar una segunda etapa en materia de ciberseguridad, creo yo, y si avanzamos en la lámina, primero que hay que pasar de la política nacional de ciberseguridad a una estrategia nacional de ciberseguridad que establezca roles responsables del mundo público, del mundo privado, que tenga institucionalidad, más adelante, que tenga institucionalidad, que tenga una ley de ciberseguridad, que tenga una ley de infraestructura crítica, que tenga, como decía, una institucionalidad responsable, que tengamos una ley de protección de datos, otra más adelante, una ley de protección de datos personales, que tengamos una autoridad especializada, y eso es muy importante, yo debo reconocer que este gobierno ha avanzado enormemente
en la coordinación interna en materia de ciberseguridad a través de la Subsecretaría del Interior, a través del CECIR, digamos, que ha hecho un trabajo muy notable desde el punto de vista de que frente a determinados incidentes tiene capacidades humanas, tecnológicas, para poder no solo auditar a intentar descubrir el origen del ataque, sino también para disminuir los costos y evitar riesgos sistémicos, ¿no?, en determinado tipo de industria. Pero nos falta, y creo que les falta sobre todo a esa institucionalidad, una potestad legal mucho más robusta, porque como sabemos muchas veces frente a determinado tipo de necesidad de intervenir al mundo privado o al mundo público, se requieren potestades legales y evidentemente la empresa dice, si no hay facultad legal usted no puede intervenir acá, y creo que eso es relevante tenerlo en consideración. O sea, Chile tiene que tener una autoridad de Estado que tenga potestades respetando los derechos fundamentales de las personas y también de las empresas, digamos, pero que evite que Chile tenga un riesgo sistémico en cualquiera de sus industrias, en cualquiera de sus actividades productivas o incluso derechos fundamentales o servicios. Pensemos por un minuto qué significaría, por ejemplo, para la economía nacional si se hackeara o se tomara control, por ejemplo, de una de las de los yacimientos mineros de Codelco y paralizar la producción durante 48 horas. Son cientos, sino miles de millones de dólares. Y considerando la importancia del cobre para el presupuesto público, para el área público y los compromisos internacionales, podría significar una afectación grave de nuestra economía y de nuestros compromisos. Relevante. En comparación, una segunda parte yo diría que es con los estándares internacionales. Yo diría que hoy día nosotros tenemos una situación bastante desmejorada. Chile es de los países más atrasados en esta materia, incluso en el concierto latinoamericano. Nuestros estándares son muy bajos, la legislación muy anticuada, y la verdad es que todavía no existe conciencia ni en la ciudadanía, ni en el mundo productivo, ni tampoco en el ámbito decisional, términos globales, de la importancia de tener mecanismos de ciberseguridad como elemento básico al desarrollo de nuestra economía digital. Pensemos solamente que Chile, el año 2018, tuvo exportaciones por más de 2.100 millones de dólares en materia de servicios globales, es decir, servicios informáticos, especializados, etc. 2.100 millones de dólares. Hay un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que dice que si tuviésemos una regulación, un ecosistema jurídico adecuado en materia de protección de datos y en materia de ciberseguridad, esa cifra podría multiplicarse por 3. Es decir, la exportación de servicios, el futuro, digamos, ¿no? Podríamos llegar a 6.000 millones de dólares, más que la industria exportadora del salmón, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, podría generar esto grandes ingresos para nuestro país y particularmente, dado que el negocio informático tiene grandes márgenes, para pequeñas y medianas empresas especializadas en estas materias. Diría, ¿cuáles son los estándares de protección que Chile o que deberían observar las empresas? Vamos avanzando. Yo creo, en primer lugar, dar un mensaje. No hay que esperar la ley para adoptar estándares internacionales. Y se lo quiero decir con mucha tranquilidad, pero también meterles bastante miedo. Y lo digo porque hoy día las empresas europeas están exigiendo estándares GDPR o estándares internacionales de ciberseguridad a aquellas empresas que son proveedoras. Y ya yo he conocido por lo menos alrededor de empresas proveedoras que llevaban años en la industria financiera prestando servicios importantes al sector financiero que han cesado en sus funciones porque no tenían ni la adecuación GDPR en materia de protección de datos, es decir, no daban garantías a las matrices que esta empresa tenía capacidad y un compliance adecuado para cumplir los estándares del GDPR, ni tampoco en materia de ciberseguridad. En consecuencia, creo que hoy día no hay que esperar que salga la ley, sino que es un tema de sobrevivencia en la discusión de desarrollo de nuevos negocios. Por de pronto, las empresas, de las 7 empresas chilenas que, por lo menos yo conozco, que perdieron los contratos, no fueron reemplazadas por empresas chilenas. 2 por empresas argentinas, 1 por una uruguaya y las otras por colombianas. Es decir, las otras empresas se están quedando con los negocios importantes que antes eran proveedores nacionales y mi percepción es que hay un tema que es extremadamente relevante para nuestro país. Si uno tuviese que mirar también, uno perfectamente puede plantear a la empresa que la privacidad puede y debe coexistir junto con otros requisitos críticos. O sea, es clave entender que la privacidad no significa oscurantismo, no significa tener todo escondido, sino que significa entender qué información tengo yo, qué datos tengo yo, cuál es el nivel de criticidad, es decir, qué datos en el evento de que se filtren
pueden ser más graves que otros, y ahí tenemos las categorías de datos personales, datos especialmente protegidos y datos sensibles, ¿ya? Siendo estos últimos probablemente los más relevantes desde el punto de vista de la protección dada su criticidad. Voy a poner un ejemplo. Se discutió, por ejemplo, si teníamos una especie como de estatuto PYME, es decir, que las pequeñas empresas tuviesen menor regulación que las grandes, y yo argumenté en alguna oportunidad para decir que no, porque podía perfectamente existir un laboratorio clínico que fuera una pequeña empresa con 2 o 3 empleados, pero que hiciera, por ejemplo, exámenes de ADN o que hiciera examen de VIH. Bueno, esa información, tanto del registro de ADN como la información derivada del VIH, es información extremadamente sensible, dadas las consecuencias sociales, laborales o personales que puede tener esa información en malas manos. Y por tanto, da lo mismo si la empresa es grande, pequeña o mediana. El punto que atiende la legislación que está hoy día en discusión es que va más bien a la criticidad del dato. Y por tanto, las empresas tienen que adoptar internamente un conjunto de procesos, y me voy a meter no siendo auditor, pero en la categoría de auditores, para, 1, mitigar los riesgos, ponderar los riesgos, mitigar los riesgos, controlar los riesgos y reducirlos en la mayor proporción posible, pero adicionalmente crear procesos para evitar que el riesgo sea externo, es decir, de filtración a terceros, o bien interno. Típico ejemplo. ¿Por qué tendría que conocer los datos sensibles de un laboratorio la persona que está dedicada a la contabilidad? ¿Por qué tiene que conocer el resultado del examen de laboratorio de una persona? No tendría por qué conocerlo. En consecuencia, también el reglamento europeo y las nuevas normas internacionales y el proyecto de ley establece la obligación de tener separaciones internas en función de la criticidad del dato y la finalidad del mismo. En consecuencia, creo que es muy importante. Un elemento adicional que hemos considerado en el proyecto de ley es lo que se llama la privacidad por diseño y por defecto. La privacidad por diseño y por defecto implica, por ejemplo, les voy a contar una cosa que es real, que este aparato, el iPhone nuevo, parte desde el diseño, que fue el compromiso de Tim Cook en el Congreso Europeo en Bruselas, donde tuvimos la oportunidad de estar juntos. Su compromiso ético fue decir que los nuevos iPhone van a venir por defecto con normas de privacidad. Es decir, no se entregan los datos a las plataformas, sino el usuario activa el servicio. Bueno, lo que incorporamos nosotros en la ley chilena, estamos incorporando, es que todas las invenciones tecnológicas o desarrollo de software tienen que venir con privacidad por defecto y por diseño. En consecuencia, vamos a permitir fomentar eso y y yo creo que en el futuro vamos a tener que tener algún tipo de incentivo económico para ir generando mayor participación en esas materias. Digamos, ¿qué tipo de principios, la próxima lámina, de privacidad por diseño se tienen? Bueno, la privacidad por diseño, esto fue una creación de la comisionada en Canadá, de Ontario, sí creo que sí, Anne Cavoukian, que creó el concepto de la privacidad por diseño, ¿no? Y que establecía los principios que tenían que tener. Tenía que ser proactivo y no reactivo, es decir, ex ante y no después, que tener privacidad como un valor predeterminado. La privacidad tiene que estar integrada en el diseño y funcionalidad completa, es decir, una suma positiva y tener seguridad extremo, un poco la lógica de WhatsApp, ¿no? Que la conversación de un lado y del otro es una conversación privada, reservada, ¿no? Y salvo casos muy excepcionales, que incluso en este minuto hay disputas en algunas sedes jurisdiccionales en Europa y en Estados Unidos, no existe la posibilidad de interferir esas comunicaciones dada la privacidad. Luego se establece otro principio que es la visibilidad y la transparencia, es decir, mantener abiertos estos principios y también el respeto por la privacidad del usuario, manteniendo siempre el foco en el usuario y no en la empresa que administra los datos. Yo diría, sigamos avanzando, en la privacidad, voy a ir más rápido, en la privacidad por defecto, lo que he señalado es decir que los tecnológicos vengan ya con incorporación en esta materia y solo la voluntad, es decir, el consentimiento del usuario, que es el propietario de sus datos, pueda alterar, digamos, ese principio básico de la privacidad por defecto. Un principio que es fundamental en esta materia de datos personales es el principio de finalidad. ¿Qué es el principio de finalidad? Es el principio en virtud del cual los datos que yo le entrego a una institución, una empresa o una persona, solo pueden ser utilizados para los fines que me lo pidieron. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, si cualquiera de nosotros va a un edificio y le piden el número de root para entrar al edificio, obligatoriamente la hoja donde anotan el root o el formulario donde se anota debiera decir
esta información solo va a ser utilizada para los fines de registro de ingreso y salida de este edificio y serán eliminados dentro de los próximos 10, 15, 20, 30, 60 días. Es decir, para eso. Pero lo que no podría ocurrir es que después yo pida ese listado y lo use, por ejemplo, para mi campaña. Ahí estoy violando completamente la privacidad, el principio de finalidad. No tiene ninguna lógica. En consecuencia, se requiere que siempre la finalidad esté establecida. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en esta materia? Es que es una ley de datos. Podemos tener una ley de ciberseguridad, pero lo que tiene que entender el legislador y las personas que tienen que tomar las decisiones es que este no es un conjunto de leyes individuales. Tenemos que entender que el mundo se fue a lo digital, como estamos nosotros hoy día. Y por tanto tenemos que crear, la otra lámina, un ecosistema jurídico y administrativo que se haga cargo de esta nueva economía y desarrollos digitales. Y por tanto, la ley de ciberseguridad es muy importante, pero tiene que conversar con la ley de protección al consumidor, con la ley de protección de datos personales, necesariamente con una ley marco en ciberseguridad, con la ley de delitos informáticos, con una autoridad de ciberseguridad, con la ley de la fintech, ¿no? Para aumentar la competencia el mercado financiero, con lo que estamos trabajando hoy día en el Senado, que es la ley de medios de pago, que va a permitir también democratizar o abrir la competencia en el mercado de pago y que no sea una institución que tiene toda la información de la industria financiera, de la banca, la que intermedie entre consumidores, comerciantes y proveedores de tarjeta. En consecuencia, se requiere entender eso. Y para ir terminando, unas categorías especiales, súper importante entenderla, porque tenemos regulación especial. La siguiente lámina, en materia de datos, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es la categoría que se llama datos especialmente protegidos. Ahí tiene que, la ley no solo exige mayor nivel de protección, sino que la empresa que administra esos datos debe adoptar medidas de ciberseguridad, principio de seguridad de datos, pero además de protección de datos personales que son mayores que la de los datos personales normales. ¿Cuál es un típico dato especialmente protegido? Los datos, como decía, de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, cuando uno va a un colegio y están todos los datos de los niños, comportamiento, etc., bueno, ahí tiene que tomar medidas especiales porque puede establecer las enfermedades de los niños, puede establecer un conjunto de cosas en los colegios. Y esa información tiene que tener sistemas de encriptación especiales, ¿no? Segundo, datos de salud. Los datos de salud se llaman datos sensibles, pero no solo de salud. Salud, perfil biológico, porque antes la ley actual solo dice datos de enfermedades, pero el registro de ADN no es una enfermedad, el registro de ADN es una información, llena de información. Bueno, hoy ya no está protegido como datos sensibles, nosotros lo incorporamos, todo lo que es el perfil biológico humano, la biometría, porque son básicos. Si piensen ustedes que esta huella digital actúa como un habilitador, incluso para la firma de escrituras públicas. Bueno, ¿y qué pasa si la empresa que hoy día tiene la biometría, cuando uno va a una clínica a poner su huella digital, le filtran esa información? El RUT es público. Usted junta el RUT, junta la biometría y puede hacer transferencias en escrituras públicas, incluso con notario. Entonces es extremadamente delicado. Los validadores que son biológicos, léase biométricos, como la huella digital, la biometría u otros elementos que están trabajando, la neurociencia habla ya de la protección de los neuroderechos, bueno, requieren de una regulación adecuada en esta materia. Y por tanto lo vamos a ir estableciendo. Y la nueva ley, ojo, nos adelantamos e incorporamos una indicación que presenté para crear un nuevo derecho que se llama el derecho a la inferencia, que es el derecho que vamos a tener todos los ciudadanos frente a decisiones adoptadas por algoritmos. Porque alguien podría disfrazar mediante el uso de algoritmos algo que sea un acto de corrupción. Por ejemplo, claro, una licitación pública, mire, no, vamos a hacer una contratación de trabajadores en esta empresa y resulta que para ser transparente lo va a hacer un algoritmo, nadie va a entrevistar a nadie. Pero yo programo el algoritmo. Aquí hay un tema ético detrás. El algoritmo no se programa solo. Yo perfectamente podría programar ese algoritmo para que salga elegido un familiar mío o una persona que tiene determinadas características fenotípicas o determinada universidad. Entonces, el derecho a la inferencia le va a permitir a una persona que ha sido afectada por una decisión algorítmica para exigir los patrones de programación de esos algoritmos, para evitar, digamos, este tipo de afectaciones que son las que ya empiezan a ocurrir a nivel internacional. Recomendaciones, finalmente, y aquí termino. A los estados, actualizar la legislación y avanzar en instrumentos multilaterales de regulación, porque la economía digital no tiene domicilio conocido. Hoy día las plataformas no tienen domicilio en Chile. Netflix no tiene domicilio en Chile.
y por tanto administra miles y millones de datos de chilenas y chilenos. Que cuando nos metemos a Netflix y ponemos nuestro perfil, nos da una oferta de acuerdo a nuestro patrón de consumo. Bueno, puede ser inocuo, pero la pregunta es, ¿y qué pasa el día de mañana cuando solo podamos elegir otro tipo de cosas respecto a los patrones de consumo anteriores? ¿No tengo derecho yo a cambiar mi patrón de consumo? A exigir, no sé, que me den todas las alternativas y no solo las alternativas de acuerdo a mi patrón de consumo pasado, porque si no empezamos a crear verdaderas burbujas que pueden afectar derechos fundamentales. Segundo, a las empresas. Como decía, primero, no esperar la ley, que es fundamental. Incorporación de la ciberseguridad y protección de datos como un elemento del negocio, como parte del gobierno corporativo. Es un elemento de negocio. Las empresas que no tengan compliance en materia de datos y de ciberseguridad no van a ser competitivas en el corto plazo. Y es más, si no tienen elementos de ciberseguridad o protección de datos, pueden ser gravemente afectadas en su reputación. Y por tanto, creo que es un elemento que las empresas tienen que comenzar a observar. No se trata de ponerse histéricos hoy día, pero sí de entender que este es un tema que tienen que incorporarlo antes de la ley. Porque si la ley se aprueba, ya va a ser demasiado tarde, porque la cantidad de adecuaciones internas de procesos es enorme para poder estar nacionales. Segundo, asumir la relevancia y el impacto reputacional que tiene esto en los negocios de una mala gestión de datos o una insuficiente ciberseguridad. Y tercero, como decía, compliance y códigos de ética. Y aquí me permito, no tengo ningún compromiso con ellos, pero me permito citar una buena experiencia, una buena práctica que he observado, que es la asociación digital directo, o directo digital, no sé cómo se dice, que tienen no solo un compliance, sino un código de ética que va más allá de la ley que está discutida. Y eso ha permitido que sus asociados hoy día sean observados internacionalmente como entidades habilitadas para poder trabajar en materia de marketing directo con instituciones europeas, japonesas, que tienen altos estándares en estas materias. Y recomendaciones a los ciudadanos, bueno, yo diría que a los ciudadanos comencemos a eliminar positivamente a favor de aquellas empresas que tienen estándares de ciberseguridad y protección de datos más altos. Yo por lo menos no compro en el Cyber Monday en empresa que no tenga el candado especial en materia de ciberseguridad, tal como se lo pedimos oportunidad a los organizadores. O sea, no acepte empresas que no tienen esos estándares. Segundo, yo no entrego mi root o información en la farmacia, porque no tengo ninguna garantía de que no se la van a entregar eventualmente a una compañía de seguro. Y que el día de mañana, cuando vaya a firmar una escritura o vaya a pedir un seguro, me vaya a subir la prima, porque si no, usted compra un remedio para la presión todos los meses, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no tengo certeza de que eso no esté ocurriendo, porque son trámites informáticos, digitales. No es que alguien salga con una yegua llena de root, digamos, de la farmacia y lo vaya a llevar a una compañía de seguro. Puede que no ocurra, pero puede ocurrir. No tengo pruebas, pero tengo dudas. Y tercero, exigir el respeto al principio de finalidad. Si yo le entrego mi dato a alguien, por ejemplo, se lo entrego a el supermercado para que me hagan un descuento, estoy entregando ese dato para que me mande publicidad. La finalidad es el descuento. Punto. Si le entrego el dato a una compañía de seguro para contratar un seguro de salud, bueno, esos datos se los entrego para ese fin. No para que me manden publicidad ni que le manden a terceros, no corresponde. Y dicho sea de paso, en las compañías de seguro además incorporar una norma respecto de los precontratos, porque hay una obligación precontractual en los seguros. Consecuencia también, si yo hago una cotización y la compañía me pide mis datos para hacer la cotización y resulta que finalmente no llego a acuerdo con la compañía va a tener la obligación de borrar esos datos, porque no llegamos a acuerdo, no llegamos a un negocio, y por lo tanto no tiene razón de ser, no tiene causa que justifique el almacenamiento de mis datos. Gestión del consentimiento. Sepan ustedes que hoy día ya en el mundo hay empresas que se dedican a gestionar el consentimiento. Es decir, me llaman a mí y me dicen, don Felipe, usted no se preocupe, hagamos lo siguiente, deme un poder y yo le administro su consentimiento. Entonces, si la empresa Bupa, por ejemplo, necesita mis datos, va a llamar a esta empresa y le va a decir, mire, ¿cuántos consentimientos tiene usted? Yo administro 2 millones de consentimientos. Chuta. Bueno, y la empresa dice, pero yo le vendo el consentimiento. ¿Cómo? Sí, por un fee para esta persona, yo le doy su dato. O sea, el dato tiene un valor. Eso ya existe en el mundo y eso va a ocurrir en Chile. Se armaron industria de administraciones de consentimiento. Y finalmente, lo más importante, la cultura de protección de datos y de ciberseguridad. Chile no tiene una cultura de protección de datos y ciberseguridad. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos
el doble seguro o la doble clave para nuestro WhatsApp? Casi nadie. Y eso es tan fácil como meterse a configuración, seguridad, doble seguridad. Porque si nos hackean el WhatsApp como está ocurriendo, bueno, no tenemos doble seguridad y nos van a ver todos nuestros mensajes, que pueden ser buenos, malos, da lo mismo, pero es el hecho, ¿no? No tenemos una cultura en esta materia. La gente llega y da los datos. Yo hice y aquí les termino, hice un ejercicio en un seminario, invité a un seminario de protección de datos a expertas materias, llegaron 200 personas y en mi exposición les mostré un papel, les dije, miren, aquí les agradezco mucho, están todos sus datos personales, que ustedes los entregaron en la entrada y la hoja no dice nada. Yo podía usarlos hoy día para mi campaña. Y son expertos en datos, porque no tenemos incorporado en la cultura nuestra que el dato es un valor y que la mala administración puede traernos consecuencias jurídicas, sociales, económicas, laborales, etc. En consecuencia, ahí a mi juicio las 3 recomendaciones en esta materia. Muchas gracias y agradezco nuevamente la posibilidad de intervenir. Participación, sabemos que dado su conocimiento del tema, nos dedicó un tiempo especial, así que aprovechamos también de despedirlo y agradecerle por esta presentación. Y bueno, claramente el senador también mencionó la importancia y el rol que hoy día juega el CSIRT como parte de la política de Estado en torno a la ciberseguridad y al cuidado de datos. Así que ahora, bueno, me complace presentar a Caterina Canales, directora operacional del CSIRT. Para quienes no conocen la institución, el CSIRT es el equipo de respuesta dependiente de la Subsecretaría del Interior para todos los temas de ciberseguridad y de ataques en materia de datos. Caterina es abogada y, como les señalaba, tiene la tarea de coordinar el funcionamiento permanente de este organismo que finalmente define las redes y las respuestas del Estado ante incidentes en esta materia. Así que, Caterina, muchas gracias por acompañarnos y te dejo para que puedas realizar tu presentación. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Saludos, senador. Bueno, aprovechar primero agradecer esta invitación, contar también que estamos aquí participando activamente porque a fines del año pasado firmamos un convenio de colaboración con BUPA, con el cual hoy día estamos trabajando abiertamente en compartir índices de compromiso para reducir de una manera más eficiente las amenazas cibernéticas que hoy día estamos viendo como CSIRT de gobierno. Quiero hacer una presentación muy corta para poder ver y analizar cuáles son los riesgos cibernéticos que están hoy día yendo principalmente a los datos. Como no sé si es que se ve la presentación, Juan. Ahí, perfecto. Los riesgos cibernéticos y la exposición de datos desde la mirada del CSIRT, un poco ver cuál es la tendencia y la amenaza que están afectando directamente. Es lo que encontramos hoy, en lo que mencionaba el senador muy acertadamente, que los datos hoy día son el petróleo del siglo XXI. Entonces ya es más que conocido la importancia que estos tienen y la forma como podemos abordarlo. Esto lleva, dado la importancia que tienen, a que los ciberdelincuentes también hayan puesto sus ojos, puesto que la perpetración de delitos informáticos tiene una variante, tiene varias variantes que son especiales con respecto a la comisión de otros tipos de delitos. Primero, son muy fáciles de ejecutar en cuanto a que son delitos que son baratos y la relación inversión que uno requiere, dada la contraprestación que traen, es bastante elevada, puesto que hoy día yo necesito solamente tener una red y un computador para poder lanzar desde cualquier parte del mundo de manera remota un ataque que me puede significar millones de dólares en utilidades y ganancias, exponiéndome muy poco como delincuente. Entonces, todas estas cosas hacen que obviamente los delitos informáticos se cometan mucho más y hoy día, dado la exposición de datos que tenemos y la importancia que estos requieren y la sensibilización que estamos tratando de crear dentro de la cultura, hagan que efectivamente día a día tengamos una exposición mucho mayor. ¿Cuáles son los principales vectores de entrada para poder atacar los datos personales y en el fondo crear esta relación que existe en una puerta como de entrada de tener un dato, tener una información, tener información sensible nuestra para después finalmente poder cometer otros ilícitos como los fraudes, como las suplantaciones de identidad, etcétera? El principal vector de entrada siempre va a ser la ingeniería social y dentro de la ingeniería social nosotros analizamos que es obviamente la práctica
para poder tener información sensible de ciertas personas, buscar esta información y con ellas poder cometer en lo futuro fraudes, acceder ilícitamente al sistema y obviamente a los equipos para después propagar ya sea infecciones o capturar los datos o bien encriptar los datos para poder pedir recompensas. Esto un poco para que veamos las cifras, cómo se está manejando hoy día, porque dentro de las figuras de la ingeniería social, el principal vector va a ser siempre el phishing. Hoy día, al día, 156 millones de correos electrónicos son enviados, se abren 8 millones de correos electrónicos con phishing, se hace clic en 800.000 enlaces de correo que también tienen phishing y a lo menos 80.000 personas son víctimas de esta estafa. Entregan información sensible a los cibercriminales y estos intentan suplantar su identidad en distintas redes, en bancos, etcétera. ¿Cuál es el objetivo que tienen los delitos? Es que su objetivo es siempre obtener datos personales, datos bancarios de los usuarios, haciéndonos creer que lo estamos compartiendo con alguien de confianza, que también puede utilizar esta técnica para descargar malware, que es lo que hoy día estamos viendo como fenómeno, y con él infectar y tomar control de los dispositivos. Aquí quiero mostrar un poco cuáles son los tipos de ataques que están relacionados con el phishing y también que tienen como vector la ingeniería social. Tenemos el phishing que ya es ampliamente conocido, son estos correos electrónicos donde efectivamente o bien nos invitan a tener una interacción con el atacante, estos típicos que son los phishing del príncipe nigeriano, que es uno de los primeros phishing donde efectivamente te cuentan que se ganó una herencia y dentro de esa herencia te invitan a, como no tiene recursos para poder hacer los trámites, te invitan a depositar una cierta cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero él después va a compartir parte de la herencia contigo. Esa es una parte de lo que podríamos entender como un phishing, pero también los phishing llevan adjuntos. Esos adjuntos habitualmente tienen un componente de malware y cuando uno ejecuta o descarga este adjunto, efectivamente estamos infectando ya nuestros equipos con diferentes finalidades, como después lo vamos a ver un poco cuando analicemos algo de malware. Pero también tenemos técnicas que son especiales, como el spear phishing, que es el phishing pero dirigido a alguien, en los cuales efectivamente se hace una investigación de ingeniería social mucho más elevada, puesto que tú tienes que conocer el entorno, el ataque al CEO, por ejemplo, o al entorno del CEO, son ejemplos de lo que nosotros podemos entender como spear phishing. Pero también tenemos los phishing, los smishing, los baiting, que todos tienen por objeto tomar datos personales, capturar datos personales para poder usarlos posteriormente para cometer otros fraudes. Un caso particular del phishing, que son estas llamadas telefónicas fraudulentas donde nos hacemos pasar por otro, que claro, a veces nosotros decimos en Chile, estamos viendo el fenómeno de que de pronto te llaman desde la cárcel, estás recibiendo llamadas como que te ganaste un premio, pero también sucede en las altas esferas. En junio del año pasado, gente llamó por teléfono haciéndose pasar por X persona a Twitter, y Twitter reveló cuentas de acceso y con esas cuentas de acceso los ciberdelincuentes entraron y pudieron redireccionar las contraseñas de cuentas que son verificadas y desde esas cuentas verificadas lanzaron al ciberespacio o dentro de esta misma cuenta de Twitter Bitcoin, o sea, estafas de Bitcoin. Y así Bill Gates salió auspiciando estafas de Bitcoin por su cuenta oficial de Twitter. Después, para seguir un poco, el segundo modus operandi que nosotros también estamos viendo hoy principalmente son los malware. Ya sabemos que dentro de la esfera de los malware encontramos los ransomware que han sido últimamente dado los últimos ataques que hemos tenido, por ejemplo el del Banco Estado, el de Cencosud. Esta variante del malware, que es un ransomware, tiene varias funcionalidades, porque cuando un malware se instala dentro de tu equipo, lo cual no quiere decir que se ejecute inmediatamente, porque podría yo a través de un phishing descargar el archivo. Cuando ejecuto, o sea, ya sea que lo descargue o ejecuto el archivo, el malware infecta mi equipo, pero dentro de mi equipo también va haciendo otras cosas. Por ejemplo,
Otra variante de malware es el troyano, que tiene por objeto la distribución de esta infección a otros equipos de la red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por una parte, se toma control del equipo, infecto la red y con esto puedo llegar a otros dispositivos que tengan mayores privilegios y con eso ya definitivamente poder controlar la red completa con dos posibilidades. Puedo sacar todos los datos que están dentro de la red, que pueden ser importantes, y después de eso además podría encriptarlos para poder pedir un rescate. Si efectivamente el rescate en dinero no se verifica y no se paga este rescate, yo me quedo con la base de datos para empezar a subir la información y filtrar la información que debiese ser privada de los usuarios de los sistemas. Un poco lo que sucedió hace muy poco con Cencosud, donde efectivamente se empezaron a liberar pequeñas cantidades de la data que supuestamente se había exfiltrado desde la institución para efectos de que se expusieran estos datos, creando un descrédito para la empresa que no quiso pagar el rescate. Y después otro fenómeno que estamos viendo a partir desde octubre del año 2019, ¿ya? Es la actividad activista que también tiene por objeto la exfiltración de datos. Y esto reconoce dos fenómenos. En algunos casos la actividad activista tiene un fin que es económico propiamente tal, pero hoy día también tiene una beta que es principalmente política. Hoy día la exfiltración lo que me permite es crear el descrédito a instituciones y los casos más relevantes que hemos visto, por una parte, fue el hackeo de Carabineros, que fue también el año 2019, donde se expusieron archivos, pero archivos de la vida de los carabineros, que también les permitió después hacer unos análisis y una especie de ver la información, y fue muy compleja porque además se expusieron de los lugares donde vivía, había un mapa donde efectivamente uno podía determinar cuáles eran las comunas y los lugares específicos donde vivían los carabineros, y eso la verdad es que trae repercusiones no solo para los funcionarios, sino que además para las familias de los mismos. También la exfiltración de datos, vimos el otro día, hace muy poco, el incidente que sucedió en los sistemas de seguridad de gobierno digital, en los cuales eventualmente se pudo haber sustraído antecedentes que eran propios de los chilenos almacenados, como son todos los componentes que nosotros entregamos para que se pueda configurar nuestras claves únicas. También el año entre el 2018 y 2019, la SBIF informó la filtración de más de 3.500 tarjetas bancarias. Ojo con eso, que esta actividad activista muchas veces se muestran dentro del escenario, tiene harto de querer mostrarse estos grupos organizados y exfiltran muchos datos que muchas veces corresponden a base de datos obsoleta, a sistemas de seguridad, o bien contraseñas que ya cambiaron sus modos de configuración, o bien están sujetas a las políticas de cambio permanente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estos tres fenómenos que nosotros hemos querido analizar un poco, muy someramente, son los que principalmente hoy estamos viendo desde esta unidad, que la verdad es que lo que hace no solo es mirar las redes, sino que además trabajar directamente en la prevención de las amenazas cibernéticas. Y para terminar, les quiero mostrar acá nuestra estadística del año 2020. Dentro de esta estadística queremos contar cuáles son las alertas que CECIR ha estado dando. Nosotros trabajamos diariamente en compartir con la comunidad alertas que tienen que ver con todo lo que estamos viendo, pero también para poder advertir todos los portales que son fraudulentos, todos los phishing que existen, y también las vulnerabilidades que pueden estar, las cuales se subsanan actualizando nuestros sistemas operativos. Entonces, aquí podemos ver que obviamente los sitios fraudulentos el año pasado aumentaron bastante, se notificaron a lo menos 693 sitios fraudulentos, y esto obedece principalmente a esta campaña que existió, ya sea de la devolución del 10% y también a conseguir beneficios asociados al COVID. Después tenemos harto phishing, la mayoría de estos phishing corresponden a phishing bancario, corresponden también harto a plataformas de streaming, que fue algo que nosotros necesitamos para poder pasar nuestro tiempo en cuarentena en casa. Entonces teníamos harto phishing y sitios fraudulentos que tenían que ver con streaming, con tu cuenta de Netflix,
con las promociones de, por ejemplo, para instalación de Disney Plus. Hoy día también los niños es muy demandado, pero también los parches de vulnerabilidades que se informan son efectivamente para que las instituciones puedan tomar sus resguardos, pero también tenemos un componente de que a lo menos 85 malware estaban dentro de los sistemas de la administración del Estado, y con eso nosotros también compartimos a través de estas alertas cuáles son los indicadores de compromiso necesarios para poder subsanarlos y para poder mitigarlos y también para poder bloquearlos de nuestro sistema. Así es que muchas gracias, una presentación cortita, pero para que podamos ver cuáles son nuestros principales riesgos. Así que muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Caterina. Bueno, la última slide yo creo que es determinante y grafica de mejor manera todo lo que nosotros estamos contando, y en efecto, sin duda que es un tema en el cual debemos ir acelerando el cierre de las brechas que hoy día tenemos a todo nivel. Y bueno, ¿qué rol más importante que puede jugar en esto una empresa de tecnología como Microsoft? Por lo cual queremos presentar ahora a Marcelo Feldman. Marcelo es gerente de seguridad de datos de Microsoft, compañía con la que, bueno, Bupa recientemente ha forjado una alianza en esta materia. Marcelo es ingeniero en informática de la Universidad Argentina de la empresa y tiene un MBA en Administración, Dirección y Operación de Empresas de la Universidad de Chile. Marcelo, muchas gracias, y creo que Caterina te dejó el espacio perfecto para poder conocer tu experiencia, tu opinión y sin duda todo lo que hoy día ustedes están trabajando en esta materia. Muchas gracias, Pamela, por permitirme estar aquí representando a Microsoft, y agradezco también a Bupa. Este es un tema al cual creo que es muy importante que conversemos. Además, me apasiona mucho, con lo cual espero poder contagiarles un poquito de esa pasión. En estos 10 minutos voy a hablar de 3 tendencias que estamos viendo respecto a ciberseguridad que impactan en la protección de datos. Luego me voy a mover a estrategias y técnicas que pueden adoptar las organizaciones y las empresas para contener ese desafío. Y por último voy a cerrar con algunas recomendaciones generales tanto a la ciudadanía como a las organizaciones. Para empezar estableciendo un poco de contexto, creo que no voy a sorprender a nadie al decirles que 2020 trajo consigo disrupción tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Algunos tipos de ataques evolucionaron y escalaron para tomar ventaja de esos cambios, como recién contaba Caterina. Las señales que nosotros vemos de nuestros miles de socios en el mundo indican 3 tendencias: cibercrimen, ataques con intención destructiva, patrocinados usualmente por terceras partes, a veces estados, y por último, la tendencia del trabajo remoto. Parto por la primera. El cibercrimen es un negocio. Como todo negocio, tiene la necesidad de innovar para ser rentable y para ser exitoso. En el ámbito del cibercrimen, incluso en Chile, hemos identificado atacantes con muy diversas intenciones, motivaciones y hasta grados de habilidad. Esta diversidad es un desafío en sí mismo. Esto es igual que en el mundo físico. Existen tipos de crímenes muy simples hasta muy complejos. Un punto importante es que estos ataques son de naturaleza oportunística, y los cibercriminales también, como contaba Caterina, intentaron capitalizar el miedo y el interés en COVID-19, por ejemplo, y otros eventos disruptivos, especialmente buscando generar clics en links o adjuntos maliciosos. Las campañas de phishing, especialmente en el contexto empresarial, continúan creciendo y se han convertido, insisto, como bien decía Caterina, en el principal vector de ataque. Anteriormente veíamos a los atacantes principalmente enfocados en malware. Ahora han cambiado un poco su foco a este tipo de tecnología que se llama ransomware, la cual pide un rescate, usualmente en forma de bitcoins, a cambio de devolverle a la víctima acceso a sus sistemas. Entonces, en Microsoft hemos identificado múltiples ataques de ransomware que son directamente operados por actores humanos, los cuales realizan búsquedas masivas de vulnerabilidades hasta que esperan el momento correcto para lanzar un ataque a gran escala, como desafortunadamente hemos visto en múltiples ocasiones en 2020 en Chile y también en toda la región. Los ataques patrocinados, por otro lado, suelen contar con capital, herramientas, talento y tienen mucha paciencia para jugar un juego de largo plazo, lo cual puede hacer de la detección del comportamiento anómalo o inusual un desafío muy grande. El sector más atacado suelen ser las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, pero no es inusual
ver ataques en industria clave como la salud, la educación o hasta entidades de gobierno. Cualquiera sean los objetivos estratégicos o no estratégicos del patrocinador, lo que buscan estos actores generalmente es espionaje, es disrupción, es destruir datos o hasta destruir activos físicos. Dada la sofisticación de este tipo de ataques, los mismos suelen utilizar malware que es completamente nuevo, algo que se conoce como Zero Day o Día Cero, donde este malware nunca antes fue visto por los sistemas de defensa, incluyendo los antivirus, lo cual lo hace difícilmente detectable. Última tendencia, trabajo remoto. A medida que muchas compañías se movieron en gran parte de este esquema de trabajo, comenzaron a emerger nuevos desafíos en el ámbito de la infraestructura, de las personas y de los datos. Algunos ejemplos simples. Los colaboradores ahora se conectan desde sus hogares, usualmente desde redes que no necesariamente son seguras. Emergen también desafíos operacionales. Ya no puedo ir a la oficina de TI si tengo un problema con mi computador. Enfocándome en la protección de datos, este es un área donde hemos visto un crecimiento muy importante en la adopción de tecnologías de protección de derechos de acceso a la información, o como se conoce en inglés, Information Rights Management. Esto sirve para definir políticas, para proteger información confidencial y propiedad intelectual. Ahora voy a hablar un poquito más. Ahora, conté varios puntos sobre qué es lo que está pasando. No me detendré mucho en cuál es el impacto, creo que el senador lo resumió muy bien. Podemos hablar de disrupción operacional total, pérdida reputacional, impacto en las utilidades, entre muchas otras catástrofes para las organizaciones y para las personas, pero sí quiero hablar de qué podemos hacer al respecto, especialmente con la tecnología. Entonces voy a contar de algunas áreas que creemos que son áreas importantes de inversión, donde hemos visto un crecimiento sustancial. Primera área, identidad. Reducir el riesgo de brechas de seguridad con una autenticación fuerte. Se estima que el 99% de los ataques de identidad pueden mitigarse agregando un segundo factor de autenticación, lo que contó el senador sobre el WhatsApp. Esto viene complementado, por supuesto, con creación de conciencia y capacitación. Voy a hablar de eso más adelante. Entonces, recomendación bien clara para personas y para organizaciones. Tener conocimiento, instalar una política robusta de identidad, ojalá incorporando múltiples factores de autenticación. Esto, por ejemplo, es parte de la suite de Microsoft. Me consta también que de muchos otros proveedores tecnológicos en el mercado. El siguiente punto es infraestructura. El uso de tecnologías obsoletas es uno de los principales motivos por los cuales los atacantes pueden explotar vulnerabilidades, usualmente una vez que están dentro de la red de la víctima. Las implicancias de contar con tecnología obsoleta, es decir, fuera de soporte, no reciben parches de seguridad, son muy altas. Mover cargas de trabajo a la nube es una de las acciones que mayor agilidad entregan al negocio, pero que también impactan en la seguridad. Y aquí es donde Bupa está tomando un liderazgo claro en la industria de la salud respecto a este paso tan importante, en alianza con Microsoft, como mencionabas, Pamela, y seguramente Jorge cuente un poco más. La nube permite capturar millones de señales en tiempo real, detectar comportamiento anómalo, mitigarlo. Si una campaña maliciosa se está ejecutando, digamos, contra una compañía de retail, esas mitigaciones pueden aplicarse rápidamente en la infraestructura de la nube y prevenir ataques a otros usuarios. Si un usuario se está conectando a las 14 horas desde Santiago de Chile y a las 14:10 desde Moscú o desde Seúl, algo no está bien. La nube ofrece las capacidades de cómputo y las herramientas para detectar, mitigar y accionar especialmente contra ese tipo de acciones. Aprovecho para mencionar que hace solo unas pocas semanas atrás, Sergio Rademacher, el gerente general de Microsoft Chile, junto con el presidente Piñera, anunciaron la inversión de Microsoft más grande en sus 28 años de historia en Chile, con el fin de, entre otras cosas, construir una nueva región de la nube de Microsoft Azure en Chile. Microsoft invierte más de $1.000 millones al año en seguridad, cifra que probablemente está fuera del alcance para cualquier compañía cuyo core business no sea la tecnología. Último punto, me voy a saltear uno para ir un poco más rápido. Tener una estrategia clara de control de acceso a la información que no solo incluya herramientas, sino también la capacitación de nuestros colaboradores es crucial. En el caso de Office 365, por ejemplo, lo que se conoce en inglés como Information Rights Management, que conté antes, control de derechos de acceso a la información, es un conjunto de tecnologías que permite restringir el acceso y la información de datos que definamos como sensibles. Entonces, hoy esto es parte de la suite, es una cualidad más, los invito a conocer más y es que si ya lo conocen,
concientizar más a nuestras organizaciones sobre el uso responsable de esta tecnología. Entonces, recapitulando, mencioné los siguientes puntos: identidad, infraestructura y obsolescencia, control de derecho de acceso a la información. Quiero cerrar la tercera parte con algunas recomendaciones bien breves. Como les conté antes, tanto la sofisticación de los ciberataques como nuestras herramientas para mitigarlos avanza día a día. Las implicancias no son solo técnicas, pueden ser hasta sociales, culturales, y pueden afectar algo tan personal como nuestros datos privados. Esto no es un tema menor, ni un tema que podemos dejar de lado, dado que todos nosotros, en mayor o menor medida, somos responsables por nuestra seguridad. Mi invitación a todos los que estamos aquí es a conocer más, a concientizarnos más sobre la protección en línea, sea cual sea nuestro rol, ya sea que seamos simplemente usuarios de la tecnología, entender cómo proteger nuestra identidad, higiene de contraseñas, múltiples factores de autenticación, etc. Sea que seamos líderes de compañías o de organizaciones, conocer más sobre las implicancias, los riesgos y cómo mitigarlos. Desafortunadamente, escuché muchas veces la misma frase: a mí no me va a pasar, hasta que pasa. Si una sola cosa me gustaría que nos llevemos de esta presentación es tomar conciencia. Sea que somos líderes técnicos o de tecnología, como bien dijo el senador antes, hacer de la seguridad una prioridad por diseño. Para todos, les comparto una pequeña práctica que tenemos en Microsoft a nivel global. Es muy simple y dice: si ves algo, di algo. Este eslogan invita a reportar actividad maliciosa, a levantar la mano, concientizar al que tenemos al lado, que como les dije, la seguridad la hacemos todos juntos. Muchas gracias, eso tenía para contarles, que tengan un excelente resto de la jornada. Me quedo para el panel y de vuelta a ti, Pamela. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación, y sobre todo yo creo que es relevante tener esos consejos finales de un experto en seguridad de la información como tú. Pueden sonar quizás simple o de perogrullo, pero en efecto, como ya lo hemos conversado, nos falta incorporar dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro quehacer diario, la ciberseguridad y la protección de nuestros datos. Y bueno, en ese sentido hemos mencionado y se ha mencionado en las distintas presentaciones lo delicado y lo importante que son hoy día los datos de salud, que evidentemente también en el marco de la pandemia y el uso de nuevos servicios y productos digitales de salud, evidentemente que se hace importante el poder abordarlo. Y para eso, y finalizando ya la ronda de presentaciones, queremos dejar con ustedes a Jorge Mujica. Jorge es el gerente corporativo de tecnología de Bupa Chile. Jorge es ingeniero civil informático y tiene un magíster en Computer Science de la Universidad Técnica Federico Santa María, y además muchos diplomados y magíster en temas de materia de digitalización e inteligencia artificial. Jorge, muchas gracias, muy bienvenido a este panel, y evidentemente tú nos vas a contar algo que es muy relevante y que sin duda que es importante para todos, que es la protección de nuestros datos de salud. Muchas gracias, Pame. Sin duda que hemos escuchado bastante, desde el senador, pasando por Caterina y Marcelo, varios estamentos que son clave a la hora de hablar de seguridad de la información y sobre todo desde el lado tecnológico. Pido, por favor, si pueden poner la primera slide. Muchas gracias. Sin embargo, para poder entender muy bien lo que es la responsabilidad que tenemos como Bupa desde el lado de los datos de los pacientes, tenemos que retroceder un poquitito desde lo tecnológico y tratar de conectarnos con el elemento más sociológico que está en la tecnología. La tecnología, al final del día, es una herramienta de transformación y es una herramienta de adopción. Se adopta la tecnología. Entonces, lo que estamos viendo acá es una regla que puede sonar muy obvia, pero quienes gestionamos tecnología no nos podemos desenfocar de esta idea. Y en ciberseguridad es lo mismo. Todos los seres humanos tenemos una vivencia personal del mundo. Lo que están viendo ahí, esas dos fotos, son de 100 años de diferencia. Sin embargo, en la primera era básicamente personas leyendo un periódico, abajo todo un fenómeno 100% digital. Si nos remontamos a la primera y cada uno estaba leyendo el periódico, lo que opinara una persona respecto a lo que estaba leyendo quedaba con la persona. No había una manera de básicamente... No, yo aviso cuando la pasan, por favor. No, anterior. Gracias. Cuando uno está viendo el periódico, uno no tiene una percepción absolutamente de lo que está pensando la otra persona. Y eso tiene que ver con la privacidad, tiene que ver justamente con el hecho de que lo que pensamos,
lo que opinamos de algo es parte de lo que tenemos que proteger, va mucho más allá de los datos de la salud. Sin embargo, siguiente por favor, lo que termina ocurriendo es que la adopción acelerada de la tecnología, que es un poco lo que ocurre con la flecha amarilla, genera una amplificación en lo que son los datos que tenemos que proteger. Es decir, cuando hablamos de proteger y de ciberseguridad, no estamos hablando únicamente de un fenómeno estable, sino que la data aumenta, como lo decía el senador al principio. La gran diferencia es que en el momento actual no se trata únicamente de data que se entrega, como ocurría en 1919, sino que es data que además se entrega, o sea, la recibo y la entrego. Y en ese cambio sociológico empiezan a aparecer un montón de fenómenos, siempre conectados con la idea del inicio, que finalmente todos tenemos una percepción personal del mundo. Y esa percepción personal se materializa en datos, y en ese proceso tenemos que tener políticas, estándares, leyes, normativas que protejan esos datos debidamente. Antes podía ser el pensamiento y ya se va a conversar de lo que es la inteligencia artificial asociada a cómo es el pensamiento artificial y varias otras tendencias. Entendido este pequeño marco que tiene un poquito de sociología, siguiente por favor, es donde se suscribe lo que son los datos de la salud. Es un contrato finalmente en el cual uno como paciente contribuye datos, contribuye a un resultado de un examen o sencillamente contribuyo con un síntoma que estoy teniendo. Por el otro lado tenemos profesionales de la salud que contribuyen con un diagnóstico y con un análisis, o sea, con un expertise, que también forma parte de un fenómeno de privacidad. Lo que el doctor finalmente establece como un diagnóstico, eso también forma parte de algo que hay que proteger, es un dato a proteger. Y en conjunto, cuando ambos se juntan, ocurre una serie de fenómenos y procesos, ¿sí? Análisis, que termina finalmente en una ficha médica. La ficha médica se transforma finalmente en un repositorio, en un lugar donde se conjugan todo lo que es la sintomatología y lo que aporta el paciente con el análisis profesional que entrega nuestro cuerpo médico. Por lo tanto, convergen dos datos que son tipos de datos que son sumamente importantes, pero que tienen al mismo tiempo dos características, digamos. La primera es que esos datos sirven para poder investigar, lo que es R&D, Research and Development, y al investigar podemos dar mejor salud al mismo tiempo. Se pueden crear vacunas, se pueden crear tratamientos que emanan justamente de un uso correcto de los datos. Entonces, todo lo que está en ese cuadrado que ustedes ven ahí es un espectro que tenemos que proteger. Tenemos que proteger tanto la inyección de datos desde el paciente, desde el profesional, el entorno en el cual ocurre esto, y convengamos que el año pasado con la pandemia se acelera mucho la telemedicina, ya no ocurre en una oficina física, sino que esto ocurre en la casa. Por lo tanto, ese marco tenemos que protegerlo, el almacenamiento de ese dato se tiene que proteger y en consecuencia tenemos que, a partir de las leyes, poder usar positiva y responsablemente esa data para poder investigar y generar una mejor salud para la población. Hay un fenómeno adicional que ha ocurrido a lo largo del tiempo y tiene que ver con que los pacientes también están optando por wearables, ¿no es cierto?, por relojes o pulseras, a poder tener data en sus propios teléfonos. Ahí también hay data cardíaca, data del oxígeno en la sangre, en fin, que también hoy los dispositivos y las empresas de tecnología, un Apple, Samsung, en fin, también tienen la obligación de proteger. Sin embargo, como Bupa, nosotros tenemos una obsesión realmente en que este cuadrado que estamos viendo acá opere de una mejor forma. Siguiente, por favor. Para poder hacer esto, tenemos que entender que muchas veces esa data, como les comento, sirve para poder aportar valor a la sociedad. Lo que ustedes están viendo acá son algunas fotografías de nuestro laboratorio de, digamos, de exámenes, ELSA, donde cuando uno lo conoce y uno vive un poco esta experiencia, realmente se impacta del aporte que se puede hacer a partir del estudio de parámetros corporales y con esto poder generar investigación para que nuestra población se mantenga sana. Por lo tanto, ¿cómo podemos, de alguna manera, tener este marco protegido, este cuadrado que hablábamos hace un momento, de recepción de datos, el almacenamiento y al mismo tiempo el procesamiento para poder aportar valor? Eso es algo que en Bupa tratamos de tomarnos muy en serio y es por eso que hemos creado internamente un framework de trabajo que es el que nos convoca en lo que es seguridad de la información. Siguiente, por favor. Sobre este framework que le llamamos Bupa InfoSec,
de seguridad de la información, este framework nosotros lo hacemos descansar sobre un muy buen estándar internacional llamado NIST Cyber Security Framework, sobre el cual nos gusta construir o agregarle un poco más de valor. Es decir, tomamos NIST como base y le agregamos un conjunto de directivas para reforzar lo que es la educación. El senador fue bastante claro en eso. Esto ya trasciende un problema tecnológico, esto es un problema sociológico, académico, educativo. Potenciar mucho más lo que es la protección y, por sobre todo, lo que es la identificación. En Bupa tenemos más de 1.300 directivas dentro de este framework que nos preocupamos a diario de que se estén cumpliendo para poder asegurar, para poder garantizar que todo ese cuadrado, que toda esa data que confluye esté protegida dentro de un canal seguro. Y esto nos lleva a puntos que creo son taxativos y para nosotros, por lo menos en Bupa, nos parecen absolutamente fuera de cualquier tipo de negociación. Primero, la inversión responsable en seguridad de la información. El senador lo mencionó con bastante fuerza. Acá la empresa privada y por supuesto en el espectro de salud tenemos que hacer una inversión responsable. 20% o un poco más del 20% de nuestro presupuesto de tecnología lo invertimos en seguridad de la información y eso es algo que lo vamos cuidando de una manera bastante pragmática. En segundo lugar, tenemos múltiples capas de acceso hacia los datos y tenemos un fenómeno de multiencriptación. Hay muchos algoritmos, obviamente, que uno puede aplicar y también tenemos muchos tipos de datos. El dato numérico es distinto al de una resonancia magnética que uno puede tener. Es más dato que proteger, por lo tanto, nos preocupamos de que la multiencriptación de los datos que están ahí ocurra de una manera eficiente. Ponemos un gran énfasis en lo que es la detección de eventos de seguridad o SIEM, ¿sí? A partir de tecnologías de vanguardia, algo les voy a comentar en la siguiente slide, acuerdos y colaboraciones como el que tenemos con el CSIRT, por ejemplo, que Catarina mencionaba, y que nos ha permitido poder hacer investigación conjunta de fenómenos que ocurren en el país y que la verdad no es mentirle que no van a dejar de ocurrir. Todos los días la ciberseguridad cambia, por lo tanto tenemos que estar muy alineados con distintos estamentos para entre todos intentar a partir de una inversión responsable, poder asegurar este patrimonio que son los datos. Entrenamiento y educación continua para pacientes, para colaboradores. Tenemos que tener una cultura de la seguridad, el senador lo mencionó con bastante fuerza también. Tener una vista holística de lo que es la protección. Acá esto es bien relevante, no solamente se trata de datos sensibles o datos personales, sino que también está el respeto transversal en lo que es la diversidad y la inclusión, el nombre social versus el nombre legal, hasta qué punto cuando yo quiero ser atendido en un centro médico de Bupa corresponde el nombre social. Tenemos todo un conjunto de políticas y procesos que nos ayudan a poder garantizar ese estilo de registros y comportamientos. Miren lo que digo, esto va mucho más allá de los datos, tienen que haber procesos y protocolos para que la persona siempre se sienta digna y con sus datos protegidos. La privacidad como diseño, lo escuchamos bastante tanto de Caterina como de Marcelo como del senador, y por sobre todo una política de privacidad y seguridad de la información. Y creo que esta es una invitación a las empresas que nos puedan estar escuchando a que es mandatorio realmente en estos tiempos tener una política corporativa, que es justamente nuestro marco de InfoSec sobre el cual descansa una buena parte de nuestra organización y todos los proyectos que planteamos en Bupa los planteamos a partir de la privacidad y la seguridad como parte de un diseño. Bupa InfoSec es lo que nos ayuda finalmente a proteger la data de nuestros pacientes y, por cierto, también de nuestros colaboradores. Siguiente, por favor, para cerrar. Estos que están acá son algunas de las muchas interfaces de sistemas que utilizamos internamente que nos ayudan a garantizar el cumplimiento de estas miles de directivas de protección. Insisto, es fundamental la inversión en lo que es ciberseguridad. Si no tenemos una inversión de ciberseguridad, la verdad es que vamos a estar diciendo muy bonitos mensajes, pero esto va de la mano a partir de una política y de una inversión. Y finalmente, la última slide para cerrar con la idea de fondo, tiene que ver con esto. Ese cuadrado que está ahí es lo que nos invita, lo que nos convoca a recordar que cada ser humano tiene una vista personal de la realidad y del mundo. Nuestra responsabilidad como Bupa es proteger ese punto de vista, de manera que cuando nos comparten datos de salud y al mismo tiempo profesionales analizan esos datos de salud, ese cuadro, ese marco que está ahí, nos obsesiona que esté con el máximo nivel de protección y es la razón por la cual
creamos este framework llamado Bupa InfoSec. La invitación es a invertir en seguridad de la información, en lo que es privacidad como un marco de política corporativa. Eso, Pame, un poco para compartir a quienes nos escuchan y sin duda ha sido un conjunto de presentaciones de gran interés para el tema. Muchas gracias Jorge por tu presentación. Sin duda que un tema en extremo relevante, sobre todo hoy en el contexto en que la salud está haciendo todo y nos está marcando todos los ámbitos de la vida. Estamos ya más o menos sobre el tiempo, así que vamos a ir directo a las preguntas individuales para cada uno. Quiero hacer el disclaimer, por favor, a todos los oyentes, que hemos recibido muchísimas preguntas, pero como les decía yo, en virtud del tiempo estamos priorizando los principales temas. Y en esa línea quiero partir contigo, Caterina, una pregunta que nos han hecho mucho y en la línea de que entendemos que finalmente el cuidado de los datos y la ciberseguridad es responsabilidad de todos quienes somos parte de la sociedad, y en esa línea el Estado juega un rol fundamental. Entonces, Caterina, la pregunta que nos hacen es ¿cuáles son los nuevos desafíos y, bueno, también oportunidades que ustedes avisoran en los próximos 5 años en Chile en esta materia con responsabilidad del Estado y de organizaciones como las cuales tú trabajas y lideras? Mira, la verdad es que hoy día estamos trabajando en base a la Política Nacional de Ciberseguridad, como lo planteaba el senador. Entonces, nuestro mapa de ruta es ese hasta el año 2022. Entonces, lo que nos ha permitido hacer esta política es, la verdad, es que avanzar harto en materia legislativa, de infraestructura, de la creación de nuestro propio centro de respuesta. Y desde esta plataforma, lo que nosotros estamos avisorando es que cuando nos toque nuevamente replantearnos nuestra política nacional de ciberseguridad, y dado que muchos hitos de las 41 medidas que está planteada van a estar cumplidos, vamos a lograr, así también como las encuestas lo han mostrado como a nivel mundial, el crecimiento que estamos teniendo desde esta última latitud del planeta en materia de ciberseguridad. Yo creo que de pronto nosotros no nos representamos la importancia que esto tiene y cómo nos ven nuestros pares dentro de Sudamérica. A mí que me toca compartir con varios directores de los CERT de Latinoamérica, somos parte de la Alianza del Pacífico también. La verdad es que Chile está muy bien encaminado y lo más importante es que concentra en una institución como es la Subsecretaría del Interior, que depende propiamente del Ministerio, donde está la seguridad pública, pero también esta lista de la seguridad digital que queremos proyectar, es lo que hoy día nos hace poder plantearnos y poder reunir todas estas facultades dentro de esta organización. Los principales desafíos están obviamente en la presentación de la Ley Marco de Ciberseguridad, lo cual esperamos que sea lo más pronto posible. También que nos ayuden desde el legislativo a que el proyecto de ley de delito informático pueda prontamente salir. Y ya después viene un montón de normas, como lo decía el senador, no es necesario esperar a que tengamos un marco normativo para que hagamos cosas en materia de ciberseguridad. Hoy día crear una cultura de confianza y una cultura de ciberseguridad es primordial. Y para eso nosotros salimos a relacionarnos con los privados, cosa que antes de que tengamos una ley podamos tener los cimientos de cómo efectivamente nos vamos a relacionar, cuáles son las obligaciones, cómo se notifican los incidentes, cuáles son los tiempos en que debemos hacerlo, cómo se clasifican los incidentes según la gravedad o la criticidad del mismo. Y así también plantearnos políticas, técnicas y estrategias para poder responder, porque es una utopía pensar que nunca vamos a ser atacados. Lo importante es estar preparados y tener un muy buen plan de mitigación y también de concientización dentro de nuestras instituciones. Para eso no tenemos que esperar a tener ley, para eso trabajamos, para eso trabaja CECIR constantemente, y además también se vincula no solo con el mundo privado, o sea, público, que es su foco principal, para lo cual está llamado, sino que además buscamos esta integración público-privado que parte desde la academia hasta las empresas líderes también en materia de ciberseguridad, como lo son hoy día, no sé, Microsoft, IBM, Cisco, Fortinet, etcétera, pasando además por grandes conglomerados, que es el caso de Bupa, todo lo que es el retail financiero, con quienes hoy día estamos formando una comunidad, y dentro de esta comunidad también nutrirnos de todos los índices de compromiso y esos índices compartirlos en efecto para poder trabajar la prevención.
Muchas gracias, Caterina. Marcelo, tengo una pregunta para ti y aquí la fusioné con dos, tres que estamos recibiendo en la misma temática. Nos preguntan, ¿qué rol juega la nube en ciberseguridad y cuán determinante es el que los datos estén alojados en servidores dentro de Chile o fuera de Chile? Finalmente, ¿cuál es la tendencia en esta materia y si eso requiere por exigencias normativas algo adicional cuando estos servidores están fuera? Perfecto. Muchas gracias, Pamela, por la pregunta. A ver, lo resumiría en los siguientes términos. La nube ofrece múltiples ventajas. Muchas de ellas se derivan principalmente de la centralización. Luego les contaba un ejemplo antes. Microsoft puede invertir en ciberseguridad. Microsoft y cualquier otra compañía, cualquier otro proveedor de nube, para ser bien claro. Invertir en seguridad, cifras que una compañía que no se dedica a eso quizás no podría hacerlo, ¿no? Y estas cifras estamos hablando del orden de magnitud de más de $1.000 millones al año. También es importante entender que en un modelo de responsabilidad compartida, los proveedores de nube se encargan de administrar cuestiones tales como los sistemas operativos, los parches de seguridad, las últimas actualizaciones, que anteriormente mencioné la importancia de la obsolescencia. Para que nos demos una idea, más o menos, Windows Server 2008 es como utilizar un iPhone 1. Y sin embargo, seguimos viendo estas tecnologías, pero creo que ya no vemos más iPhones 1. Entonces, esto es muy importante. Además, la nube habilita escenarios nuevos. Lo que comenté, por ejemplo, capturar millones de señales en tiempo real, detectar comportamiento anómalo, mitigarlo. El ejemplo que daba de una campaña que se pueda estar ejecutando contra un determinado usuario, utilizarlo para mitigar otro. Este es el tipo de bondades que vienen embebidas dentro de la nube que hacen realmente que le entregue estas ventajas al negocio, además de la agilidad, la parte de ciberseguridad. Es cierto que existen algunas restricciones respecto a la localidad de los datos. Hay que tener presente, no quiero dar una respuesta categórica alrededor de eso, Pamela, porque hay escenarios grises. Una de las implicancias también usualmente es la latencia, el acceso a los datos. De todas maneras, para hacer énfasis en ese punto, quiero destacar de nuevo algo que mencioné, que es la excelente noticia que hicieron Sergio Rademacher y el presidente Piñera hace algunas semanas, que Microsoft decidió invertir en Chile en una nueva región de Microsoft Azure, la nube de Microsoft, con lo cual muy pronto no tendremos más esas limitantes ni de latencia, ni de regulación, ni de ningún punto de vista. Creo que es una tremenda noticia para el país, una tremenda noticia para la región, así que cierro con esa buena noticia también. Muchas gracias, Marcelo. Jorge, una pregunta para ti. Claramente los datos de salud son los más sensibles y en efecto el manejo de esos datos por ejemplo, con inteligencia artificial nos puede permitir dar diagnósticos más asertivos y personalizados para cada uno de los pacientes. Entonces, nos preguntan en esa línea cuáles son los lineamientos para el uso de estos datos y finalmente cómo estos datos se pueden utilizar en servicios concretos y en diagnósticos concretos en las distintas áreas de la medicina. Perfecto. Bueno, la verdad es que hay una primera parte de la respuesta que un poco la adelantó el senador y tiene que ver con que no hay que esperar a la ley para poder avanzar en esa línea. Hoy hay un primer draft en lo que es el uso de inteligencia artificial en un contexto país, tanto público como privado. Es un draft, por lo tanto falta todavía una cantidad importante de tiempo para ver la luz. Sin embargo, cuando uno ya analiza ese draft, ya empiezan a aparecer algunos elementos interesantes que van muy ligados a la autorización, por ejemplo, de la persona que contribuye con datos para poder lograr un objetivo de investigación de cierto nivel. Ya empiezan a aparecer esas falencias, ¿no?, de leyes que son bastante antiguas, de más de 20 años, ya se empiezan a corregir un poco en lo que respecta a inteligencia artificial, porque finalmente
la inteligencia artificial lo que necesita son datos, obviamente para que tenga sentido aplicarla. Por lo tanto, nosotros en Bupa lo que estamos haciendo mucho como parte de adelantarnos a la ley es empezar a preparar lo que es la plataforma de inteligencia artificial, de lo que es la analítica, para poder tener primero la garantía de la protección completa de toda la data. O sea, hoy tenemos la data en la ficha médica, está todo ahí, lo tenemos resguardado. Ahora viene el cómo, a partir de un uso correcto y autorizado, podemos generar algunos usos interesantes para detección temprana de enfermedades. En imagenología en particular, estamos trabajando con algunos de nuestros proveedores para poder plantear algunos proyectos de inteligencia artificial en ese plano, pero lo vamos a enfrentar mucho desde el lado social, es decir, de pedir la autorización, de explicarle a las personas que van a participar de estos experimentos cómo se usa la data, cómo se explica de una forma entendible y simple, porque en esto la educación es donde juega un papel importante nuestro framework InfoSec y es lo que queremos honrar a la hora de hacer todos estos experimentos. Así es que sabemos que el 2021, además del draft de inteligencia artificial de la ley, ¿no es cierto?, del uso de inteligencia artificial, nosotros también en Bupa vamos a plantear un programa de inteligencia artificial muy involucrado con la academia y muy involucrado también con lo que es la protección de todos esos datos. Pero siempre, insisto, en esto majaderamente y muy obsesivamente con lo que es la aprobación del paciente para poder con eso generar las investigaciones que este país necesita. Como punto final, Pame, y me parece que siempre lo hemos escuchado y es el momento ya de hacerlo, siempre Chile ha estado un poco atrasado en materia de lo que es Research and Development, y este es el momento justamente, la data y el uso protegido de la data es un momento interesante para poder potenciar una línea de investigación científica que nos ayude a poder tener mejores capacidades como país, como salud, que es lo que nos convoca obviamente como Bupa, pero también en una serie de otras materias que son sumamente relevantes, como es el transporte, por ejemplo, o el poder tener ciudades más descongestionadas y en consecuencia con menos contaminación, y que tiene un impacto en la salud también, por cierto, tanto en la salud mental como en la salud ya totalmente física. Así es que por ahí va, yo diría, una respuesta y muy pronto vamos a escuchar de algunos de estos buenos experimentos que vamos a empezar a trabajar. Muchas gracias Jorge por tu respuesta. Bueno, estamos ya sobre la hora que nos habíamos planteado de la actividad. Quiero comentarles que nos hemos quedado con todas las preguntas que nos han llegado y vamos ahí a ver la manera a que a través de nuestro sitio web www.bupa.cl y a través de nuestras redes sociales les podamos dar respuesta a ellas. Y yo creo que para cerrar, porque evidentemente es un tema muy relevante y siempre quedamos cortos en la conversación y en la profundidad de cada una de las presentaciones y de los temas que nos han contado cada uno de ustedes, quiero que hagamos un cierre por cada uno. Sobre todo yo creo que con el gran concepto en el cual hoy día nos quedamos, que tenemos brechas, tenemos oportunidades y sobre todo esto es materia y es responsabilidad de todos nosotros, no solo del Estado, de los gobiernos, de las instituciones, de las empresas privadas, de los organismos públicos, sino que de todos los ciudadanos. Entonces, Caterina, Marcelo y Jorge, en ese orden, algunas palabras de cierre y finalmente qué es lo que nosotros desde nuestros computadores, desde nuestras casas en teletrabajo, podemos tomar y con qué nos tenemos que quedar, sobre todo para poder permitir que nuestro país siga avanzando en materia de ciberseguridad y protección de datos. Sí, mira, por mi parte, solo agradecer la invitación de poder estar aquí hoy día, pero también quiero cerrar un poco comentando todo este fenómeno que hoy día estamos viendo. Efectivamente, como decía el senador, Chile es un país reactivo, pero creo que hoy día nos da la posibilidad, el sistema y la forma como estamos teletrabajando, de poner la ciberseguridad sobre la mesa, y que hoy día no sea solamente un tema que estamos viendo desde los departamentos informáticos, sino que también entendamos la transversalidad de esto.
La ciberseguridad es una conducta que tenemos que adecuar a nuestra vida e incorporarla como hemos incorporado otras medidas de seguridad. Por ejemplo, seguridad física, cuando era obligación ponerse el cinturón de seguridad, o como la seguridad de los autos de los niños para que anduvieran siempre en su silla. Entonces, el trabajo de la ciberseguridad, el entender la ciberseguridad y hacerla parte de nuestras vidas, no solo en el trabajo, sino que también en cualquier tipo de ámbito, nuestras contraseñas, nuestros dispositivos electrónicos, nuestros niños navegando en Internet, la forma como se relacionan hoy día casi 100% online los adolescentes también, los adultos mayores que tenemos que hacerlos partes también de esta nueva evolución del mundo digital. Entonces, todo esto es una conducta de aprendizaje donde tenemos que trabajar día a día. Esto nosotros planteamos siempre que debe venir desde la primera infancia, desde este concepto de la escuela, donde efectivamente te ponen este tema, se refuerza en la universidad, pero también nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos y en nuestra vida, tenemos que incorporarlo. Entonces, la invitación siempre para nosotros es a seguir formando esta cultura de ciberseguridad. Hoy día estamos conversando sobre el tema, ya no es tan desconocido, pese a todas las campañas de phishing que hay. A mí me gusta mucho cuando no hay tantas denuncias hoy porque parece que la gente duda. El phishing es mucho de guata, como de que cuando algo no te cierra, parece que algo anda mal. Entonces, lo importante es eso, sigamos formando esta cultura, sigamos relacionándonos, sigamos siendo esta especie de predicadores dentro de nuestros trabajos, organizaciones y familias incluso, para poder llegar prontamente a tener mayores avances y obviamente tener una cultura que sea mucho más fortalecida. Marcelo. Bueno, Pamela, yo creo una de las cosas que más personalmente me energiza en este ámbito es el saber que si le ponemos el foco a la ciberseguridad, podemos llevarla al siguiente nivel. Y creo que esto que es tan importante lo abordemos desde el rol de cada uno, o sea, que seamos líderes técnicos o de tecnología, desarrollando software seguro, desde el gobierno corporativo de las empresas, desde el ámbito público, desde el rol que tenemos los proveedores tecnológicos, desde el rol que tiene Bupa como guardián o como custodio de la data. Me pone muy contento que estemos hablando de eso, dado que el primer paso es tener conciencia al respecto. Así que mi invitación es a conocer más, empaparse más de estos temas, absorber más información y, por supuesto, implementar esas prácticas a medida que vamos aprendiendo más. Esto es un modelo de responsabilidad compartida y la seguridad la hacemos entre todos. Muchas gracias, Marcelo, de todas maneras. Jorge, para ir cerrando. Por mi lado, yo dos reflexiones. Primero, destecnologizar esta conversación. Y suena raro que lo diga como responsable de tecnología, ¿no es cierto?, de Bupa. Pero es necesario salirse un poco de la zona obvia que puede ser la tecnología y llevarlo a un terreno que tiene que ver con lo social y con los seres humanos. Las empresas, cuando se transforman, necesitan tener en su ADN el salir un poco de la zona obvia para poder entrar en una zona que es tremendamente humana. Caterina lo dijo muy bien, la ciberseguridad es algo que se tiene que educar, que tiene que venir desde etapas tempranas, y en ese sentido tenemos que conectarnos con la parte humana, y cuando uno se conecta con la parte humana salen mejores diseños con privacidad en su corazón, digamos, su core, y aparecen mejores políticas y estrategias. Ese es un primer mensaje. Y mi segundo mensaje es un llamado a involucrarse con este tema. Esto es un llamado a los directorios, a los directores, a todo tipo de gerentes, vicepresidentes, quien sea, que probablemente no es tecnología o no es ciberseguridad su área de expertise o de confort. Edúquense, hagan un diplomado, lean un blog, investiguen qué es un ransomware, qué es un malware, no por un tema simplemente de que la palabra suene o no suene, sino que conéctense con este tema. Y eso es algo que este estilo de evento nos ayudan a poder ser activistas en esta materia. Involucrarse, no participar, involucrarse en el tema. Y de esa manera las inversiones van a tener mejor sentido, que eso es lo que en Bupa hemos dado importantes pasos en esa materia. Las inversiones van a hacer sentido, pero la contribución que hace este tema hacia el país también va a hacer sentido. Así es que involúcrense,
de verdad, de guata, un poco usando la frase de Catarina, para que esto tenga sentido. Es parte de nuestra responsabilidad profesional y cívica también. Bueno, muchas gracias a los tres. Agradecer también al senador Felipe Arboe que nos tuvo que dejar un poco antes. La verdad que yo espero que para todos los que nos están viendo haya sido de interés. Sin duda que para mí lo fue. Creo que es un tema que, como todos decían y acordamos, hay que tener de guata. Es algo que tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Y sin duda espero el que podamos volver a conversar en otra oportunidad y ya también contando los avances que vamos teniendo en esta materia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Vuelvo a comentarles que toda la información, las presentaciones y la conversación grabada va a estar disponible en nuestro sitio web www.bupa.cl. Así que deseándoles una feliz tarde, nos despedimos y muchas gracias nuevamente por acompañarnos.